Guardamos los móviles y guardamos la lengua dentro de la boca. Imaginaros que lo dijeran así en el teatro, ¿eh? ¿No? En vez de decir silencio, por favor, que dijeran guardemos la lengua dentro de la boca. Venga. Bueno, pues quinto taller y último. Bueno, el último será para quien quiera, evidentemente, porque es otro curso y hay que hacer otra inscripción, pero como que el colofón será en septiembre, ¿vale? Retomaremos un poco todo y en septiembre el último recuadro que pone ahí, que el amor es lo más importante, pues hablaremos sobre todo de la compasión, aunque hoy vamos a hacer una meditación cortita de la compasión, ¿vale? Y la más importante, la de las emociones, cómo sentir las emociones, ¿vale? Sin que nos atrapen en su discurso narrativo, al igual que los pensamientos, que no echemos más leña, sino simplemente que las sintamos, ¿vale? Entonces, hoy, en vez de cómo te sientes, vamos a hacer 3 ejercicios. Atentas, ¿vale? En vez de sentir cómo nos sentimos, que es como hemos empezado estas 4 sesiones, y siempre empiezo así, hoy vamos a ponernos, escuchar, porque al ser nuevo, escuchar, ¿vale? Mirad, vamos a poner la mano delante de la boca, ¿vale? Y vamos a hacer como si fuéramos a limpiar las gafas de sol, que a veces lo embahamos, ¿no? Entonces, y nos concentramos en esa sensación. Todo el mundo lo sentimos, ¿no? Todo el mundo lo sentimos, ¿no? El aire y el vapor en la mano. Vale. Ahora, con la boca cerrada y respirando muy suavemente por la nariz, vamos a estar muy atentos y atentas si notamos el aire de la nariz, pero no vamos a hacer solo lo que entra y lo que sale suavemente y a esta misma distancia, que son pues unos 6 dedos, ¿vale? Entonces intentamos inspirar y expirar suavemente por la nariz y vemos si sentimos algo. Vale, bajamos la mano. ¿Qué hemos sentido más? ¿Al principio o ahora? Al principio. ¿Y ahora sentíamos algo? Pero poquito, ¿no? Como muy fino, como muy suave, ¿no? Vale. Ahora nos ponemos la mano, aunque sea sentados, en el vientre y hacemos 2 inspiraciones profundas que desplace el vientre. Dos o 3. Vale. Y ahora respiramos suavemente, sin que sea respiración ni abdominal, nada. O sea, ¿cómo sale la respiración ahora? Vale. ¿Qué hemos sentido más? Lo primero, ¿no? Ahora más suave, ¿vale? Bien. Ahora nos situamos en el tórax, ¿vale? Y vamos a sentir, respirando normalmente.
A ver si, no poniendo la mano ni nada en el tórax, sin poner la mano en el tórax. Si sentimos los latidos del corazón, pero sin poner la mano, solo concentrándonos en el pecho. Abrimos los ojos. ¿Sentíamos? Bueno, a ver si hay alguno que ha venido rápidamente o está un poco excitado, evidentemente lo siente más. Pero si estás tranquilo, hemos sentido mucho, muy suave. O incluso nada. Vale. Y ahora, lo último. Y ya veremos más adelante qué es lo que significa todo esto que estamos haciendo, ¿vale? Si yo me toco así, tocaros así. Vale. Y ahora, escasamente que las yemas de los dedos casi que ni rocen. Evidentemente, sentimos más lo primero, ¿no? Bien, lo iremos viendo, pero cuando decimos cómo te sientes, que es con un adjetivo, alegre, contento, pero no solo eso, tenemos que desarrollar, y con el mindfulness se desarrolla tanto el autoconocimiento, que antes de que nos desborden las emociones, porque las emociones, antes de convertirse en acción, se expresan en el cuerpo. Entonces, y a veces son muy sutiles. Y cuando ya está, que ya no puedo, antes de eso, ese peso lo estaba teniendo, pero era tan leve que no sé conectar con mi cuerpo, a no ser que sean sensaciones fuertes. Pero entonces muchas veces ahí ya nos desborda la emoción. Eso de que a lo mejor he tenido una mala o pequeña noticia o alguna situación, ¿no? Y sentir rápidamente a lo mejor ese peso en el pecho o ese murmullo en el vientre o a lo mejor esa tensión, ¿qué va a hacer? Que yo puedo en ese momento o cuando pueda sentarme, conectar con la respiración, llevarla a esas zonas y abrazarlas. Pero si yo no trabajo ese autoconocimiento, pues lo voy a notar cuando ya me desborden. Cuando ya me desborden, me altero, me desbordan más, me altero más, pastilla. ¿No? O malestar. Pero si yo siento esas primeras sensaciones, pues bueno, voy a poder trabajarlo en mi cuerpo. Eso es lo que vamos a ir viendo en todo este tema. Y vamos a empezar, como no habíamos hecho en estos 5 días ninguna de meditación de compasión, esta no es la típica de compasión, pero es una que la hemos hecho poquitas veces, yo no la tengo grabada, pero sí que hay grabaciones, con lo cual os mandaré una de esas grabaciones. Así que directamente nos sentamos para hacer la meditación con los pies enraizados en la tierra, con las piernas en ángulo recto, ligeramente abiertas para que estén más relajadas, con los muslos sintiendo cómo se apoyan en la silla, las nalgas y la espalda, los hombros abiertos a la experiencia, las manos descansan tranquilamente en los muslos, boca abajo o boca arriba, y cerramos suavemente los ojos.
Y lo primero que hacemos es conectar con el cuerpo para sentir si hay alguna zona que está en tensión, recolocarla, ponernos cómodamente para que podamos estar los 10 minutos que dura la meditación. A continuación conectamos con la respiración, sintiendo el aire como entra y las sensaciones que deja el aire al entrar, y sintiendo las sensaciones que deja el aire al salir, sin interferir. Y ahora hacemos 5 respiraciones lentas y profundas, intentando, como siempre, alargar la exhalación, la expiración. Cuando acabamos las 5 respiraciones lentas y profundas, seguimos con los ojos cerrados, inspirando y expirando por la nariz de forma sin interferir, lentamente, suavemente. El momento es ahora, no hay otra cosa, nada más que estar con el aire que va entrando y el aire que va saliendo. Notando la experiencia de habitar en un ser humano, en un momento de tranquilidad y de serenidad. Y desde esta tranquilidad y serenidad vamos a traer a la mente una persona con la que quieras conectar y compartir y cultivar compasión con ella. Puede ser un amigo, un familiar, tu pareja. Traemos a la mente esa persona, imaginando que está aquí delante de nosotros, que conoces su nombre, y vas a fijarte como ser humano que es, diciendo las frases que voy a ir diciendo de forma mental y observando a su vez si surgen sentimientos, sensaciones, sin quedarnos enganchados en divagaciones o pensamientos asociados que puedan venir en relación con la persona o en relación con la frase. Yo diré esta persona y vosotros, cuando lo repitáis mentalmente, podéis ponerle el nombre o decir esta persona y solo mantenerlo en la imaginación. Esta persona tiene un cuerpo y una mente al igual que yo. Esta persona tiene un cuerpo y una mente al igual que yo. Esta persona tiene pensamientos, sentimientos y emociones al igual que yo.
Esta persona tiene pensamientos, sentimientos y emociones al igual que yo. Esta persona ha experimentado durante su vida momentos con dolor y sufrimiento físico y emocional, al igual que yo. Esta persona ha experimentado durante su vida momentos con dolor y sufrimiento físico y emocional, al igual que yo. Esta persona en algún momento ha estado triste, al igual que yo. Esta persona en algún momento ha estado triste, al igual que yo. Esta persona se ha sentido decepcionada de la vida, al igual que yo. Esta persona se ha sentido decepcionada de la vida, al igual que yo. Esta persona a veces se ha sentido enojada, al igual que yo. Esta persona a veces se ha sentido enojada, al igual que yo. Esta persona ha sido lastimada por otros, al igual que yo. Esta persona ha sido lastimada por otros, al igual que yo. Esta persona se siente indignada, a veces, al igual que yo. Esta persona se siente indignada, a veces, al igual que yo. Esta persona se preocupa, al igual que yo. Esta persona se preocupa, al igual que yo. Esta persona a veces se asusta, al igual que yo. Esta persona a veces se asusta, al igual que yo. Esta persona morirá, al igual que yo. Esta persona morirá, al igual que yo. Esta persona ha anhelado la amistad, al igual que yo. Esta persona ha anhelado la amistad, al igual que yo. Esta persona está aprendiendo en la vida, al igual que yo. Esta persona está aprendiendo en la vida, al igual que yo. Esta persona quiere ser amable y cariñosa con los demás, al igual que yo. Esta persona quiere ser amable y cariñosa con los demás, al igual que yo. Esta persona quiere estar contenta con la vida, al igual que yo. Esta persona quiere estar contenta con la vida, al igual que yo. Esta persona quiere estar libre de dolor y sufrimiento, al igual que yo. Esta persona desea ser feliz, al igual que yo. Esta persona desea ser feliz, al igual que yo. Esta persona quiere estar segura, fuerte y saludable, al igual que yo.
Esta persona quiere estar segura, fuerte y saludable, al igual que yo. Esta persona desea ser amada, al igual que yo. Esta persona desea ser amada, al igual que yo. Ahora nos mantenemos unos momentos en silencio para ver qué efecto han tenido estas palabras en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Dejamos de imaginar a esta persona, volvemos a la respiración tal y como es en este momento. Esta meditación nos ayuda a construir compasión con los demás y nos ayuda a recordar lo que compartimos con otros seres humanos. Hacemos 3 respiraciones lentas y profundas. Y abrimos los ojos. ¿Qué tal? Recordar que, pues eso, que todos tenemos una misma humanidad, que todos tenemos preocupaciones, que todos tenemos alegrías, que nadie somos ni más ni menos, ¿vale? Bueno, es que están... Sí. Como es el último día y ya habéis visto que he puesto un resumen de cómo tendríamos que organizar la práctica semanal, no os voy a preguntar lo que habéis hecho para empezar y poder acabar los 10 minutos antes para que empiece la siguiente actividad aquí, ¿vale? Y vamos a poner este vídeo que algunos lo han puesto, pero se mantienen, ya lo han visto, se mantienen calladitos. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans.
Si tuvieran mente los ratones, ¿qué pasaría la próxima vez que olieran un trozo de queso en un cazarratones, en una trampa de estas? ¿Irían o no irían? Y se perderían el queso, ¿no? ¿Vale? Pues eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Todas las experiencias pasadas que hemos tenido traumáticas, lo que hacen es que dejemos de enfrentarnos cuando las cosas, lo fácil es que se puedan superar, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Hace 15 días. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué más? Empezar a estudiar piano. Muy bien. ¿Algo que hayamos hecho por primera vez en los últimos días o semanas? Aquí hay dos que hemos empezado marcha nórdica, ¿no? Por allá al fondo hay una, o varias. Vale. Es importantísimo que todas, lo hemos dicho muchas veces, mientras estamos aquí, tenemos que reinventarnos y hacer cosas nuevas, ¿vale? Y vamos a hablar de esto, ¿no? Antes de entrar en las emociones, que tienen mucho que ver con nuestra zona de control o de confort, ¿no? La zona de control es donde yo me siento cómodo, donde yo puedo manejarme bien, donde no tengo preocupaciones, donde no tengo problemas, porque es donde yo me manejo bien, ¿vale? Luego tenemos la roja, que es la zona de no control o de preocupación, que ahí también nos manejamos muy bien, porque estamos todo el día preocupándonos por cosas que exceden a nuestras competencias, ¿vale? Y ahora veremos ejemplos. Y la zona naranja, que es la zona de influencia, que no es... las cosas que pasan ahí no es que sean responsabilidad nuestra directa, pero sí que tenemos una manera de manejarnos con esas situaciones y por eso se llama de influencia. Y es donde podemos dar lo mejor de nosotros, porque en la zona de control es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Pues yo estoy en mi casa, voy a hacer un paseo, salgo con mi amiga, no sé, lo que hago siempre. Pero en la zona de influencia es donde tenemos que aprender para ser personas más proactivas. Y la zona de preocupación es la que tenemos que observar porque no podemos cambiar nada, ¿vale? Vamos viéndolo un poco. La zona de control es donde encontramos aquellas situaciones que solo dependen de nosotros, donde somos los máximos responsables del resultado de esta situación. No son estresantes porque tú puedes modificar y cambiar lo que sea, pero es como si estuviéramos en una lata de sardinas. ¿Nos da la sensación que a veces todos los días son iguales? Vale. El círculo de preocupación, lo de fuera, el rojo, ¿no? Representa todas aquellas cosas sobre las que no tienes margen de acción, lo que está fuera de tu capacidad de gestión. Es todo aquello sobre lo que puedes estar pensando días, meses y años, pero tú no lo puedes cambiar. ¿Vale? Por ejemplo, estar molesto porque tu pareja discute mucho con sus padres. Ahí sería zona, en todo caso, de influencia, en el sentido de cómo tengo yo que sentirme para no pasarlo mal, pero que él discuta o no con sus padres. Querer que las personas actúen y piensen como yo. Pues vamos de cabeza y en picado. Cabrearse por decisiones políticas o porque no gobierna tu partido político. A la orden del día, ¿no? Ahí también podemos ser eficaces en el sentido, bueno, pues yo me siento capaz de ser militante, pues milito. O siento que voy a hacer un voto responsable, perfecto.
pero estarse cabreando todos los días por las cosas que hacen mal, estaríamos cabreados todos los días, ¿vale? Enfadarse si pierde tu equipo de fútbol, tampoco depende de ti. Discutir con tu compañero sobre una decisión que ha tomado tu jefe sin preguntarte. Las guerras en el mundo, lo mismo. O sea, yo puedo ser activista, puedo apuntarme a ONGs, puedo colaborar, pero ¿tenemos alguna influencia en la guerra de Ucrania, de Rusia? ¿Tenemos alguna influencia en la guerra de Israel y Palestina? Podemos, si estamos muy motivados, ponernos en alguna asociación que ayude, colabore, si lo tenemos muy claro. Pero no va a depender de nosotros, ¿vale? El círculo de influencia, el que está en medio, ¿no? Representa todas aquellas cosas sobre las que tenemos cierto margen de acción. ¿Sobre qué? Tus pensamientos, tus comportamientos, tus emociones, tus acciones ante un problema, una dificultad o una preocupación. A lo mejor no te compete, pero tú sí que puedes tomártelo, observar esos pensamientos, trabajar con esas emociones, ¿vale? Por ejemplo, puede que no pueda controlar cómo es una persona que quiero, pero sí que puedo influir en cómo me relaciono con ella y que sus palabras, sus acciones tengan poco impacto en mí. Yo no puedo cambiarla, lo que me va a decir, ni lo que está haciendo, ni lo que está pensando. Le puedo sugerir si tengo amistad y si quiero, pero que cambie no depende de mí. Pero yo sí que puedo trabajarme yo y que esas palabras no me hagan daño, que esas acciones me hagan el daño mínimo, o que si me han hecho daño puedo trabajar observando los pensamientos, sintiendo las emociones. ¿Entendemos la diferencia? Vale. Porque quedarnos en la zona de control no es el objetivo, porque parece que todo lo controlamos todo, creemos que vamos a ser más felices, pero al final estamos como en una burbuja, ¿vale? En ocasiones esa zona de confort o de control, por esas experiencias limitantes que ya hablamos en el taller 3, se va haciendo casi tan pequeña porque tenemos una serie de creencias muy arraigadas que no nos deja afrontar retos ni sueños que puedan suceder en este mismo instante. Lo que ha compartido la compañera de que está estudiando piano, por ejemplo. Yo no sé si en algún momento tú has intentado estudiar de tu vida solfeo o piano o otro instrumento. Nunca. Ha sido algo nuevo. ¿Y la que ha viajado alguna vez? Sola nunca. Vale. Pero igual podíais tener, estoy suponiendo, ¿no?, alguna experiencia de, fíjate, esta se fue sola y le pasó no sé qué. ¿No? Eso es una creencia o una experiencia que tú has tenido. O tengo una amiga que ha empezado flauta, pero a los 3 días lo ha tenido que dejar porque no sé qué. Podía ser. Si yo me dejo arrastrar y me quedo en mi zona de confort y no estudio piano ni me voy sola, no disfruto de las cosas buenas que tiene la vida. ¿Vale? Por lo tanto, esa zona de control o confort no es tanto de control ni es tanto de confort. Es limitante. ¿Vale? Y además, hoy sabemos que cuando salimos de esa zona de control o de confort, no tienen que ser grandes cosas, como puede ser lo que han dicho ellas. Puede ser, pues como hemos hecho la marcha nórdica, irse al cine sola, que a lo mejor no lo había hecho nunca, o yo qué sé, pequeñas cosas, no tienen por qué ser grandes, ¿no? O decir, uy, pues es que yo siempre había hecho un bizcocho, siempre me salen mal. Inténtalo, disfrútalo, coge una buena receta, ¿vale? Porque fijaros lo que pasa. Cada vez que salimos de nuestra zona de control y abordamos cosas nuevas, se producen modificaciones beneficiosas en el funcionamiento de nuestro cerebro. O yo no soy buena para el inglés, porque es que siempre me ha salido mal. Estudia inglés o estudia italiano si quieres estudiar un idioma. Pero no nos quedemos ahí siempre en lo mismo, ¿vale?
¿Por qué nos quedamos en esa zona de control? Porque ante circunstancias adversas muchas veces tenemos sensaciones desagradables e intentamos desconectar porque no queremos sentirnos así. Es decir, seguramente que tú al hacer el viaje... Vale, entonces esas sensaciones desagradables que ha tenido, puedes o seguir con ellas y seguir adelante, o puedes desconectar y decir abandono. ¿Vale? Entonces, es posible que en el pasado, bien por cosas que te han pasado a ti o por cosas que has conocido, has experimentado estados de desánimo dolorosos, ¿vale? Y esto se convierte que nuestras emociones son nuestros enemigos. De tal forma que erigimos un mundo a nuestro alrededor y no hago cosas para no sentir esas sensaciones desagradables. Y seguimos haciendo lo mismo, ¿vale? Esto se llama evitación experiencial, ¿vale? Es el intento de evitar nuestras emociones, nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. Se llama esa palabra en psicología. Pero es tan tonto como cuando tú estás oyendo un ruido en la lavadora y subes la televisión para no oír el ruido. O estás en el coche y oyes cloc cloc y dices, pues no voy a parar, y hasta que has pinchado una rueda o se revienta un manguito o lo que sea, ¿vale? Pues es un poco más o menos lo mismo. El que yo quiera desconectar de esas sensaciones corporales no significa que esas sensaciones corporales van a desaparecer. Al revés, con el tiempo, si no conecto con ellas, van a aumentar. En el libro este que ya os he dicho, de Vencer la depresión, que trabajan Jon Kabat-Zinn y otros, pone el ejemplo de este psicólogo Steve Hayes, que es un psicólogo clínico estadounidense y profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Reno, en Nevada. Y este hombre, basado en la evidencia, ha hecho la terapia que se llama de aceptación y compromiso, que lo habréis oído, ¿vale? ¿Y qué le pasaba a este hombre? Este hombre sufría ataques de pánico y hacía lo que hacemos todo y lo que le pedía su mente. Cada vez que sufría un ataque de pánico, negarlo, esconderse, ponerse a hacer otra cosa, que es esconderse o huir, ¿no? ¿Vale? Pero claro, los ataques continuaban cada vez con mayor intensidad, con mayor dolor, hasta que cambió el enfoque con el que se enfrentaba a ellos. En lugar de huir del dolor o de negarlo, lo experimentó. Y eso es uno de los pilares de su teoría, la aceptación del dolor como un aspecto natural de la experiencia humana. Y él dice que a partir de ese momento no volverá a huir de sí mismo, y entonces es cuando empezó a avanzar y empezó a hacer esta terapia de aceptación y compromiso. Es decir, cuando yo me siento mal con una situación, con algo que estoy pensando, con una preocupación, con un problema que tengo, huir de esas sensaciones y de esas emociones, lo único es que se queden ahí, latentes, que cada vez sean mayores, y no resolvemos nada. No necesitamos cambiar lo que pasa, ni los pensamientos, ni las sensaciones, solo cambiar la manera de relacionarnos con ellos o con ellas. Y esta foto es muy sugerente. Si veis en la viñeta de arriba, aquí está teniendo una sensación o emoción desagradable, corre y al huir le atrapa, le envuelve todo. Cuando en la viñeta de abajo observa esa emoción y la abraza, se hace pequeño. ¿Vale? Un niño que llora, ¿cómo se calma antes? Si yo le empiezo a hablar y le llevo por otros derroteros para que cambie la atención, ¿o le abrazo? Pues lo mismo, acordaros del niño pequeño.
Cuando yo tengo, a ver, todos los días, ¿no? Si sentimos nuestro cuerpo todos los días con cosas que nos han pasado, si no todos los días, yo todos los días hay algo que me desestabiliza. Y entonces intento, aunque sean, cuando ya has aprendido 5 minutos de recogimiento, de en vez de darle bola aquí, sentir esa sensación, abrazarla, respirar con ella. Y de esa manera, a lo mejor no se disuelve, pero es mucho más llevadero que si estoy así, venga, va, me como un bocadillo. Termino el bocadillo y sigo con la sensación. O venga, va, yo qué sé, me pongo una serie. Termina la serie y sigo con la sensación. ¿Vale? A largo plazo, la evitación experiencial no funciona como vía de manejar los sentimientos o las sensaciones no deseados. Los sentimientos desagradables siguen estando con nosotros y continúan desencadenando reacciones habituales que pueden producir un sufrimiento a largo plazo. Por lo tanto, las cosas que sintamos hay que sentirlas. Y por eso ya haremos la meditación de conectar con las emociones, para aprenderlo, ¿vale? ¿Cómo podemos volver a conectar de nuevo con las emociones sin sentirnos abrumados? Porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora es huir o negarlas, ¿no? Pues es el autoconocimiento que decíamos, que es como un barómetro. ¿Qué es el barómetro? El barómetro es una caja que la tapadera es flexible de tal manera que tiene hecho el vacío y cuando hay mayor o menor presión se mueve y varía la hojita esta y marca la presión que hay en la atmósfera, ¿vale? Nosotros necesitamos leer continuamente nuestro barómetro interno, que no es más que sentir lo que nos pasa en cada momento. De esta manera tendremos la posibilidad de actuar de forma más adecuada y con mayor equilibrio mental, especialmente en las situaciones duras. Ejemplos para sentir sensaciones. Lo he puesto al principio porque digo así, ¿vale? Lo que hemos sentido. Si yo lo siento perfectamente, pero ahí ya cuando yo siento perfectamente ese peso y ese vacío y esa tensión aquí, ya está desbordada la emoción. No quiere decir que no pueda trabajar, pero cuando yo siento suavemente, cuando he exhalado por la nariz esa brisa, o cuando me he tocado así que casi no lo sentía, o cuando siento el corazón, yo puedo trabajar mejor con esas emociones y esas sensaciones desagradables. Por eso tenemos que saber que en la experiencia, la percepción que tenemos de la experiencia son cosas agradables, cosas desagradables y cosas neutras. Y eso mismo se transmite y nos pasa en nuestro interior. Si una experiencia se registra como agradable, hay una serie de reacciones que irán en la dirección de que quiero prolongar esa experiencia. Pues si estoy a gusto y en una conversación con una amiga, con una compañera, no querré que acabe nunca. Por el contrario, si yo registro como desagradable, instantáneamente se van a desencadenar una serie de reacciones que quieren que yo me vaya en otra dirección, para que desaparezca, para que la niegue o para que huya de ella. Eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿vale? Y para eso vamos a ver un poco cómo se expresan las distintas emociones en el cuerpo, aunque a veces hay un mezclote y que tampoco es importante. ¿Tenía miedo? ¿Tenía rabia? ¿Tenía tristeza? ¿Tenía enfado? Tampoco hace falta saber exactamente qué pasaba. Casi es más importante saber dónde lo sentía. ¿Vale? ¿Me estáis siguiendo? Sí, ¿no? Vale. En el momento que notamos esa sensación desagradable que está emergiendo, se convierte en un momento clave en el cual
la atención plena puede ayudarnos a abrir otras posibilidades. En vez de negarlo y huir, conectar con esa sensación desagradable. Hay que tomar conciencia de esas sensaciones corporales que normalmente van acompañadas de dolor, de sufrimiento, sintiéndolas amablemente. Porque cuando yo lo siento amablemente voy a descubrir que puedo responder a ese sufrimiento sintiendo el cuerpo sin tener que juzgar, ni rumiar, ni huir, ni negar. Lo vamos a hacer, ¿eh? No os preocupéis. Hombre, claro, pero tampoco es fácil la de los pensamientos del otro día. No he preguntado, pero ¿habéis hecho todos los días o casi todos los días que dijimos que hiciéramos solo de la de los pensamientos? La hemos hecho. Y a que cada vez es más fácil estar con esos pensamientos sin engancharse. Pues aquí lo mismo. Es práctica. No, pero si eso que estás diciendo que pasa con otras personas, que estás hablando y esas sensaciones desagradables. Claro, en ese momento no puedes estar... Hombre, a ver, con el tiempo igual sí, pero no pasa nada porque tú, pues eso, has tenido una conversación, lo que te está diciendo te está dejando mal cuerpo. La comida te la están dando. Vale, en ese momento no. Pero lo que no lo puedes dejar es ahí años y años. Luego lo trabajas. Cuando estés en tu casa, tranquilamente, haces esta meditación o haces la meditación de la respiración, conectas con esa sensación desagradable. Pero eso no lo puedes cambiar, lógicamente. A ver, es que lo que ella hable no lo puedes cambiar. Pero conforme tú sepas que... lo que estás diciendo, ¿vale? Tú puedes responder en vez de reaccionar, porque a lo mejor si reacciona le dice, a mí déjame en paz de esas cosas. Claro, pero si tú en ese momento, claro, pero primero tenemos que trabajarlo puro, ¿no? Es como lo que siempre digo, si yo quiero ir al Camino de Santiago, ¿cuántas veces me he tenido que hacer recorridos antes de irme al Camino de Santiago? Para yo sentir que realmente en ese momento me está emergiendo una sensación desagradable con eso que estoy hablando o me está diciendo esa persona, ¿vale? Pues tengo que practicarlo. Pero cuando ya incluso en ese momento que yo lo estoy sintiendo, tengo la capacidad de, en vez de decirle déjame en paz, puedo decir, vale, de acuerdo, yo opino de otra manera, necesito irme a casa que tengo que hacer la comida. Y te quedas un poco ya, incluso yendo a tu casa o saliendo de esa escena, puedes ir caminando o lo que sea, respirando en esa situación. Y luego, no con la cabeza, recordar. Porque la cabeza, ¿qué va a hacer? Ya lo aprendimos la semana pasada. Tirar leña. Fíjate lo que te ha dicho, es que siempre te hace lo mismo. Eso no sirve para nada. Eso es barro. Porque tú no sabes por qué lo ha hecho. Ni tan siquiera sabes, ni puedes razonar por qué te hace daño. Eso si haces una terapia, pues lo podrías ver. Pero tan siquiera puedes razonar por qué te hace daño eso que te está diciendo. Pero sí que puedes estar amable con ello. Es como el niño pequeño. A veces no sabemos ni por qué está llorando el niño pequeño. Ni puedes entender. Pues si ha comido, si le he cambiado el pañal, si estaba contento hace un rato, ¿no? Y se pone a berrear. ¿Y qué haces? ¿La abrazas? Pues tú lo mismo. Abrazas eso que estás sintiendo. Ni huir ni negar. ¿Qué? Esto luego lo haremos y ahora veremos más cosas. Bueno, pues esto lo vamos a pasar porque así luego a ver si la práctica es un poquito más larga. El reto, ser amigo de las emociones y de las sensaciones desagradables. Y fijaros, el niño, ¿vale? O sea, este gesto intencional y consciente de permanecer con ellas y de abrazarlas, aunque las temamos, es un acto muy liberador. En el libro este de Andrés Martín Asuero, Con rumbo propio,
nos describe un poco las emociones. Y las he puesto aquí para que también cuando lo veáis lo tengáis. El miedo nos lleva a la atención al futuro y tiene que ver con preocupaciones, con prisas, con problemas que los planificamos en el futuro y nos lo imaginamos, o situaciones que van a ser peor. ¿Cómo lo reconocemos en el cuerpo? Temblores, agitación, palpitación, tensión en la espalda, hombros, en el cuello, sudor frío. Pero fijaros, aquí no lo pone, pero yo cuando tengo miedo también mucho en el vientre. Hay como un vacío, ¿no? O sea, por eso digo que una cosa está aquí, ¿no? El miedo está relacionado con la identificación de un peligro, ¿no? Y la reacción más sencilla es huida o evitación, que es lo que hacían nuestros antepasados cuando venía el oso cavernario, ya lo hemos estudiado. Es un mecanismo de supervivencia. Solo que ya hemos dicho que ahora no viene ningún oso cavernario. Ahora son problemas psicosociales. Y no sirven esas mismas reacciones de supervivencia. Sirve conectar con ese malestar. Cuando la emoción del miedo se instala en la mente, todos los pensamientos van con evitar. No quiero sentirme así, porque me tiene que pasar esto, voy a hacer otra cosa, ¿vale? Un miedo excesivo es limitante, por eso antes de que nos desborde hay que conectar con él, y puede originar otras emociones secundarias como la angustia, la tensión, el agobio, la inseguridad. A pesar de todo, el miedo es una emoción de supervivencia que a veces nos ayuda a evitar peligros. Es decir, si veo que viene un ladrón y salgo corriendo, ahí está el mecanismo de supervivencia, pero no me sirve cuando es algo del mundo interior. Como veíamos con la mente orientada a la acción, la mente orientada al ser. ¿Sí? Yo, por ejemplo, por ponerme siempre de ejemplo, ¿no? Yo, antes de que me voy siempre a Estados Unidos, pues me desborda miedo. Claro, si yo no conectara con ese miedo, que no lo tengo, que lo tengo hasta que estoy montada en el avión, yo no tengo miedo al avión. Tengo que dejar a mi mamá, que me voy a encontrar en Estados Unidos con este señor que está gobernando allí, ¿no? Pasar el control, ¿vale? Pues todo eso yo ya me lo conozco y sé que me sitúa en el vientre. Y entonces pues lo que hago es buscar un huequito, sentarme, sentirlo, porque claro, si yo digo, claro, si es que fíjate las deportaciones que están haciendo, y es que es verdad, dejo aquí a mi mamá sola, no me iría, me quedaría en mi zona de control. Y Will Smith, que yo antes sí que lo ponía más, pero desde la bofetada no lo pongo, pero él dice algo así como que detrás del miedo viene muchas veces la felicidad. Yo detrás de ese miedo están mis hijos, que me están esperando. ¿Vale? Y cada uno, ¿qué? Exactamente, pero antes tengo que pasar el control. Que también os tengo que decir que muchas veces, que yo no digo que esté pasando algo y que a alguien le haya pasado. La última vez que estuve en abril, que además es cuando salió todo lo de las deportaciones y tal, cuando menos estaban haciendo. Te ponían en el escáner, te miraban, pase, pase. Ni me preguntaron como otras veces, ¿llevas jamón? ¿Llevas algo que no tengas que llevar? ¿Vas a pasar a Canadá? Que a veces te lo preguntan. ¿Vas a estar más tiempo del que llevas en el billete? Yo qué sé, cosas que ellos preguntan. Nada. Y yo decía, coño, perdonad, todo el miedo que he pasado, para nada. Para nada. ¿Vale? Pero, lo vuelvo a decir, si yo me dejara atrapar por mi miedo, diría, me quedo en mi casa y ya está. La rabia. La rabia es otra emoción característica del estrés y que tiene la misma sintomatología más o menos que el miedo, pero además es de morder y de tensión para luchar en los brazos, ¿vale?
La rabia también es necesaria porque a veces necesitamos defendernos y reaccionar ante injusticias, ¿vale? Y muchas veces también nos ayuda a afrontar problemas, pero al igual que el miedo, una rabia excesiva provoca problemas cardiovasculares y también trastornos emocionales, al igual que el miedo. Ya lo dijo en este mismo libro Andrés Martínez Suero, que había un tanto por ciento importante de enfermedades cardiovasculares debidas al estrés que lleva miedo y rabia en ese mecanismo del estrés, ¿vale? Tristeza. Cuando no puedes huir ni luchar, muchas veces aparece la tristeza, ¿vale? Se conoce con una opresión en el pecho, en la garganta, abatimiento, ¿no? En muchas ocasiones nos puede ayudar a aprender de nuestros errores porque es un momento interior que muchas veces nos ayuda a curar nuestras heridas psicológicas. Es un momento también de reflexión, de oportunidad para cuidarnos, pero claro, demasiada tristeza pues también puede llevar a la desesperanza o a la depresión. Muchos cantautores que dicen, ¿no? En los momentos que he estado más triste es cuando más creativo he sido, ¿no? Pero, pues eso, tenemos que conocernos. Es que el autoconocimiento es básico. Y solo hay autoconocimiento si tenemos momentos de manejo interior, ¿vale? Se le llama el trío de las emociones negativas: tristeza, rabia y miedo. No, pero no se llaman así porque sean negativas para el ser humano, ya que, como hemos visto, nos ayudan en la supervivencia. Se llaman así porque originan sensaciones desagradables que no queremos tener. Y por último, la alegría. Es una sensación de relajación, de expansión, con la sonrisa, ganas de abrazar, de amar, de compartir, de reír, ¿no? Es un momento de plenitud, de conexión con la vida y también se fortalece el sistema inmune, ¿vale? Entonces, la situación consiste en que tenemos, que no me pase de hora, que tenemos que practicar hoy bastante, abrir un espacio en la consciencia entre la experiencia desagradable que se detecta al principio y la tendencia a reaccionar, para poder elegir quedarnos con ellas y no huir ni negarlo. Y para eso, siempre os digo, siempre pongo el mismo ejemplo, no podemos vivir la vida como si fuera un cine, una película de acción. Tenemos que vivir la vida como si fuera una película a cámara lenta. Porque ahí puedo conectar, sentir, parar, revisar, responder en vez de reaccionar. Llevar la respiración a cualquier parte del cuerpo en que haya sensaciones dolorosas o malestar, permitiendo que nuestra consciencia lo sienta y lo abarque todo, cambia la experiencia del momento presente. ¿Vale? Esto es como se llama la meditación que vamos a hacer, invitar a una dificultad. Empezaremos invitando deliberadamente a que una situación o circunstancia difícil emerja en nuestra mente, como hoy hemos hecho. Es decir, hemos traído a una persona, en vez de traer a una persona, traeremos un problema pequeñito que estamos teniendo en los últimos días. Pequeñito, no traigamos el problema que tenemos desde hace 10 años, que sabemos que cuando lo tenemos me pongo a temblar. Porque tenemos que ir aprendiendo con cosas pequeñitas. Entonces trabajaremos con ella, llevando la respiración y la consciencia a esta sensación, descubriendo un espacio más amplio dentro del cual pueda existir esa sensación desagradable con nosotros y descubrir que no pasa nada. Yo en un curso que hice de mindfulness con un psicólogo decía, nadie se muere por tener sensaciones desagradables. Pero como creemos a veces que nos vamos a morir, ¡ay, me falta!, ¿no? Pero si yo, en vez de ¡ay, me falta!, siento, empiezo a respirar como ya sabemos,
empiezo a sentir, empiezo a reconectar con esta sensación, a quererla, a no poner más leña en el fuego. La experiencia va cambiando. Y eso una vez tras otra y tras otra va cambiando nuestra experiencia. Y el otro día, porque voy a poner estas frases que dijo en un post Pilar Sordo, una psicóloga, porque a veces pensamos que alegría es lo mismo que felicidad, pero eso no es verdad. Porque si eso fuera verdad, y sin decir nada, sin leer, si fuera verdad que alegría es lo mismo que felicidad, ¿cuánto tiempo seríamos felices? Muy poco. 10 minutos al día. No, pero tú piensa en un día. Te levantas, tampoco que estés alegre, haces la cama, desayunas. A ver, nosotros estamos trabajando y ya sabemos que poner una sonrisa, que hacer el desayuno saludable y consciente, todo eso ayuda. Pero si no, así alegría de reírnos, ¿cuántas veces nos reímos al cabo del día? Pocas. Entonces, si la alegría es lo mismo que la felicidad, pues somos todos infelices. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pensáis de estas reflexiones y empezamos a meditar. La decisión de ser feliz es algo que se produce instante por instante, sobre todo cuando vivimos situaciones complicadas. Nos han convencido de que estar feliz tiene que ver con estar contentos. Entonces conectamos la felicidad con la alegría. Y de esta forma suponemos que solo vamos a ser felices si estamos contentos. De tal manera que hacemos muchas cosas para estar contentos. Y esto nos mete en un vértigo social muy peligroso con la obligación de estar contentos continuadamente. La felicidad no tiene nada que ver, sí que tiene, pero no es únicamente con la alegría. La alegría es una emoción maravillosa, pero es transitoria. No puedo estar contenta todo el tiempo, pero sí que puedo estar feliz más tiempo, si no todo el tiempo. Yo puedo estar feliz, o sea, triste y ser feliz. Yo puedo estar viviendo un duelo y puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no tiene que ver con una emoción, tiene que ver con la ausencia de ruido, tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la serenidad, con el poder respirar profundo y sentir estar en armonía. Es una decisión que yo puedo tomar todos los días. Claro, porque yo puedo estar triste porque ha pasado algo, pero si yo tengo momentos en que me tomo con suavidad mi café, tengo momentos en que me ducho con suavidad, en esos momentos también siento felicidad. O como yo les digo cuando voy a los grupos de ejercicio, ¿no? Y al final siempre hacemos un juego, nos reímos o bailamos y tal. Le digo, antes de venir aquí, ¿teníais algún problema? Sí. Ahora hemos estado, ya no por la alegría, sino porque hemos estado haciendo ejercicio, hemos estado todos juntos, tal. Cuando yo, en medio de la tristeza, en medio de un duelo, en medio del miedo, puedo conectar con el silencio, con la respiración, aunque sea por breves instantes, puedo ser feliz en medio de esa preocupación. Entonces es una decisión personal. Yo quiero ser feliz, pero por eso no tengo que estar contento y riéndome todo el tiempo, porque eso no es real. Porque en la vida, ya lo hemos dicho, que va así, y hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, cuando estoy en las malas, intentar sentir esa felicidad o ese equilibrio nos dará paz. Vamos a hablar algo antes de empezar con la meditación. Preguntas, que seguro que las hay.
¿No hemos entendido nada? Yo te quiero explicar una cosa sobre la alegría. No, yo soy de risa. No, cuando estoy con la gente, puedo estar muy triste, lo que tú dices, pero cuando estoy con la gente no es lo mejor de mí, porque no le interesa a nadie si estoy triste. Y este día me pasó algo curioso, porque en una comida que no apetecía nada ir, y claro, yo me adapté, decir, jaja, podía evitar, y me dice, tío, mira, ay Marisa, que ya lo pasamos el otro día, perdona, ¿lo pasarías tú? Yo no. ¿Cómo que no, si te riste muchísimo? Digo, Reina, no tienes ni idea de lo que digo, yo estaba incómoda. Claro, Lo que es que si estás con la gente, luego estaba ahí, te digo, claro. No, estuve bien. Claro. Estaba fatal, me sentía fatal, y las observaba y te Claro, pero fíjate, bueno, a ver, lo que ha dicho es que en una comida el otro día con las amigas, pues intentó estar alegre, aunque se sentía mal. Pero también tenemos la decisión de no ir a esa comida. Ya, claro que sí, lo que es que como me lo pidieron de una forma tan, pero una de ellas estaba malita. Que sí, que si no te tienes que justificar. Cuando habláis, yo digo cosas generales, tampoco tenemos que ir, ¿no? Pero cuando luego tú ya no estabas con ellas y estabas mal, ahí es donde digo yo que uno, sin estar alegre, también puede ser feliz. Pues que puedes conectar con esa respiración. Puedes hacer la meditación del agradecimiento. Acordaros, si pongo en una bolsa todas las cosas por las que tengo que agradecer y una por las que no, ¿qué pesa más? Entonces, quiero decir que la cuestión está en que si yo, nos están diciendo siempre, es que tenemos que ser felices, es como una obligación, ¿vale? Pero si es una decisión y yo soy capaz de sentir esa paz aún en los momentos adversos, es un momento de felicidad rodeado de tristeza, rodeado de miedo, rodeado de preocupación, pero es un momento de felicidad. Pero no tengo por qué estar riendo todo el día. ¿Alguna otra? ¿O algo que no hemos entendido? ¿O algo que queremos aportar? Yo quería preguntarte lo de la rabia. Lo de la rabia. La rabia cuando tienes un problema con alguna otra persona. Sí. Tenemos las emociones. Yo he llegado a alimentar esa rabia. Ya. Alimentarla. Hasta que aprendí que tenía que perdonar. ¿Qué tenías que? Perdonar. Perdonar. Independientemente de que la otra parte le interesara o no el perdón. Pero yo lo he conseguido. Quiere decir que a mí, digamos que el perdonar me quitó esa rabia. Vale. Claro. A ver, es que cada uno, cuando nos pasan cosas, nos manejamos con unas emociones o con unas sensaciones o con otras. El perdón es liberador. El perdón es liberador. Pero cuando tú tienes esa rabia, estar con esa sensación desagradable, que aquí alguna vez se te ha puesto aquí, ¿vale? Cuando has traído, ¿vale? También es liberador. Si no puedo llegar al perdón, simplemente estar con esa sensación desagradable, respirando, porque daros cuenta que cuando yo soy capaz de estar con una sensación desagradable, le estoy quitando toda la fuerza, porque estoy demostrándome a mí misma, no se lo tengo que demostrar a nadie, que soy capaz de estar con eso que estoy sintiendo y que no pasa nada. ¿Con la rabia te refieres? Con la rabia, con el miedo o con la tristeza. ¿Qué estás sintiendo? Claro, que esa es la cuestión. Cuando tú tienes una sensación desagradable, primero, autoconocimiento, porque hay veces que pensamos que me está pasando otra cosa, ¿vale? Entonces, yo tengo una sensación desagradable aquí, en el pecho, aquí, en las lumbares. Primero, saber que estoy sintiendo eso. Después, no alimentarlo, lo que tú habías hecho, eso. Claro, pero esto es lo mismo que los pensamientos, ¿vale? Cuando yo siento algo, si yo digo,
¿Y por qué tengo que sentir yo esto? ¿Y por qué cada vez que veo a esa persona me pasa no sé qué? ¿Y por qué siempre tengo que yo sentirme mal? Es que yo soy la peor del mundo mundial, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus frases, ¿no? Lo alimentas. Pero si yo cuando autoconocimiento lo siento, lo observo, no lo alimento y estoy con ello, es que le quito todo, o sea, pierde todo su valor, no su valor porque es el valor de que yo la haya reconocido, pero no lo estoy haciendo más grande. ¿Qué? Ya, ya, claro, claro, claro. No, digo que pierde la fuerza. Pierde la fuerza, ¿vale? ¿Qué ibas a decir tú? Pierde la fuerza. Es lo mismo que lo de los pensamientos, ¿no? Que decíamos el otro día. Cuando yo reconozco que esos pensamientos son meros pensamientos y no soy yo, le quito la fuerza. Tengo que ir a no sé qué, porque es que no sé qué, es que la obligación está y tal. Si yo eso lo veo como un pensamiento, es que a lo mejor hasta ni hago eso que decía mi cabeza que tenía que hacer, aunque tuviera que hacerlo. Yo ayer tenía que hacer una cosa y dije, me voy a la playa, ya que estoy jubilada, ¿para qué me voy a poner obligaciones? Ya lo haré. ¿Pero por qué? Porque cuando iba a hacer esa cosa, no quiero decir la que era, yo me sentía como un peso, ¿no? Y lo sentía. Y yo decía, pues es que realmente no quiero hacerlo. Y lo cambié por irme a la playa. Y además me fui temprano, hice allí mis movimientos de yoga, mi caminata, lo hice todo y me bañé. Pues fantástico. ¿Pero no te quedó después el remordimiento de no haber hecho eso? No, porque es que es el autoconocimiento y para llegar a ese autoconocimiento con el mindfulness es que es esencial buscar esos momentos en el que yo esté respirando con el cuerpo, con los pensamientos, con las emociones. ¿Hubiera estado mal? Si hubiera ido y hubiera dicho, fíjate. Y tenemos que cuidarnos. Y sola, claro, me fui sola, quiero decir. Volvemos a lo mismo. Yo a la playa ya voy sola, pero que a veces uno, ay no, a ver, que ven, que espera mi pareja, voy a buscar una amiga. Sola, que también apetece. Y otras veces con gente, claro. ¿Vale? ¿Qué? Voy sola también y he tenido una experiencia desde la semana pasada que nos mandaste Lo de los pensamientos. Nos mandaste todas las meditaciones y eso. Entonces cogí, bueno, lo hago para compartirlo también, Sí. porque a mí me ha sentado muy bien. Cogí la meditación con tu voz, una meditación que dice de los pensamientos. Nuestros pensamientos No somos nosotros. somos nosotros, son cosas ahí. Son acontecimientos mentales. Quedaros con esa frase. Entonces, tengo de verdad que agradecer esa meditación. Mira que nos mandaste meditaciones, pero cogí esa y me la mandé a mí misma para tenerla localizada. Y Sí. la hice en casa y tal. Bueno, pero como me voy pronto a la playa a las 8... También te la pusiste en los cascos. me la Bueno. puse, sí. Y entonces, Bueno, era una manera de meditar andando. medité andando, pero es que además me puse los hombros muy bien para caminar, que hago de aquella manera, ¿no? O sea que también me sirvió. Probablemente sea incorrecto, pero... Bueno, no, porque estabas haciendo meditación caminando y con una meditación. Bueno, Centrada en lo que estaba, lo llevé a cabo dentro de lo que pude. Y al llegar al final del portugués, que ahora han puesto lo de las cosas esas, los juegos y todo eso. no, las cosas estas de protegerse del Sí. que no me viene a Sí. lo han puesto. Me senté allí y entonces la inicié sentada y es que me senté. Ya. Porque es práctica. Pero es que me vino estupendamente. Claro. Tengo como referencia Ya está. así que tengo de tontería y cógeme la... Claro, eso sí que es una buena idea, ¿no? A veces decimos,
¿y qué hago ahora? Y no sé qué. Y siempre vamos a lo mismo, una serie, ver las redes sociales, quedarnos entontados con los anuncios, y podemos estar 10 minutos, luego otro parón, otros 10 minutos. O sea, son 30 minutos que hemos visto anuncios, en vez de decir, pues apago la tele, lo hago, y luego si quiero ver la tele, pues ya la veré. Entonces, que a ver, quiero decir, no tiene desperdicio cada palabra de lo que dice. Pero bueno, yo es de mis maestros, quiero decir, que yo no. Pero tú lo dices con tu voz, Ya. serena, una voz que apetece, y a mí me ha servido mucho, y como me ha servido mucho y me he encontrado muy bien, quería compartirlo. Muy bien, pues La de los pensamientos. claro, Nosotros no somos nuestros pensamientos. es que eso hay que decírnoslo muchas veces. Muy bien, pues ahora ya sí, porque si no, no tenemos tiempo. La meditación que vamos a hacer hoy se llama invitar a una dificultad a emerger y trabajar corporalmente con ella, ¿vale? Sí, porque tenemos que traer, aunque luego lo voy diciendo, tenemos que traer un problema a la mente, sentir, no con la cabeza, sino sentir ese problema, dónde se sitúa, qué sensación me genera en el cuerpo, y luego trabajar con esa sensación. Coge una cosa pequeñita. Claro, pero entonces no avanzamos. Venga, vamos a hacerla, venga. Ya veréis cómo sí. Ya verás cómo luego te la pones en favoritas y me dices, Adela, que me ha venido muy bien. Venga. Vamos, nos sentamos, dejamos todas las cosas de la mano, claro, lo mando todo. Si puedo mañana y si no el sábado, ¿vale? Y también mandaré lo que os dije, los talleres que empiezan en septiembre, para que os hagáis cuenta de si os apuntáis a otras cosas y hay algo que os apetece hacer, ¿vale? Entonces, nos sentamos como siempre, los pies enraizados en la tierra, sintiendo pues que pertenecemos a esta naturaleza tan hermosa, las piernas en ángulo recto y ligeramente abiertas, relajadas, sentimos cómo apoyan los muslos, las nalgas y la espalda. Abrimos los hombros a la experiencia. Cerramos suavemente los ojos y sentimos las sensaciones y si está bien colocado nuestro cuerpo, para intentar estar todo el tiempo que dura la meditación en esta posición. Una vez que hemos revisado la postura y estamos sentados cómodamente, realizamos 5 respiraciones lentas y profundas, sintiendo las sensaciones que deja el aire al entrar y sintiendo las sensaciones que deja el aire al salir, sabiendo que la exhalación siempre la hacemos un poquito más alargada. Cuando acaban las 5 respiraciones, nos quedamos en la respiración en el vientre, sintiendo las sensaciones del aire al entrar, sintiendo las sensaciones del aire al salir. Sentimos como al inspirar, aunque sea de forma natural, se eleva levemente el vientre
y al exhalar se hunde y se relaja. Siempre respiramos, recordar, inspiramos y expiramos por la nariz, nunca por la boca. Y para concentrar nuestra atención más, antes de empezar a invitar a una dificultad, voy a decir unas frases y mentalmente, interiormente las vais a decir, conectadas con la inspiración y con la expiración. Inspiro y soy consciente de mi inspiración, expiro y soy consciente de mi inspiración. Inspiro, consciente de mi inspiración, exhalo, consciente de mi exhalación. Y estamos concentrados en la respiración y en las sensaciones y concentrados en el sentido de la frase. Dejamos esa frase. Al inspirar sonrío, al exhalar calmo mi cuerpo. 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 Cambiamos de frase. Inspirando vivo en el presente, exhalando sé que es un momento maravilloso. Inspirando presente, exhalando, momento maravilloso. Inspirando, presente, exhalando, momento maravilloso. Dejamos la frase y nos centramos en la respiración en el vientre. Ahora que hemos centrado la atención, ahora que quizás sentimos que estamos conscientes, que tenemos cierta serenidad,
cierta tranquilidad. En este momento traemos alguna dificultad que estés teniendo en tu vida, en estos momentos, algo pequeño, que no te importe permanecer unos instantes en este momento. No tiene por qué ser algo muy importante o grave, quizá algo que lleva mucho tiempo o que no tiene una solución fácil. No es el momento de traerlo a la mente. Pero sí algo de lo que seas consciente que te está provocando alguna sensación desagradable en tu vida. Igual un malentendido, una discusión, alguna situación en la que sientas enfado, estés resentido, culpable por lo que ha ocurrido. Puede que en este momento no haya nada de esto, pues puedes elegir algo del pasado, algo que no esté resuelto, que no sea agradable. Estamos buscando una situación pequeña, en la medida de lo posible reciente, que te preocupa, que te perturba. Tómate tu tiempo para conectar con esa situación hasta ver si sientes en alguna zona del cuerpo alguna sensación física desagradable. Puede ser en el vientre, puede ser en el pecho, puede ser en la mandíbula, puede ser en la espalda. Si todavía no estás sintiendo ninguna sensación desagradable, intenta recrearte más en esa situación que te preocupa o que ha sido desagradable para ti. Una vez, intenta ver si la sientes en el cuerpo. Una vez que sientas alguna sensación, por pequeña que sea, ese malestar, ese vacío, ese dolor, esa opresión, ese ahogo, intenta dirigir la atención, toda la atención, con cariño y con amabilidad a esa zona del cuerpo donde estás sintiendo esa sensación desagradable. Le damos la bienvenida con amabilidad y con aceptación de qué es lo que hay en este momento. Una vez que lo sientes, que estás con amabilidad y toda tu atención en esa zona, puedes llevar la inspiración a esa zona, estar con ese dolor, con esa presión, con esa sensación desagradable y a la vez inspirar y exhalar en ella. Al igual que con los pensamientos, no hacemos esto para que se vaya, para que desaparezca. Lo hacemos para estar con esa sensación desagradable de otra manera a cómo hemos estado hasta ahora. Nos hemos relacionado siempre queriendo huir, haciendo mil cosas para no sentir, y ahora estoy con esa sensación, con toda la amabilidad, abrazándola, inspirando y exhalando en esa zona.
Solamente tenemos que estar con las sensaciones. Quizá nos sigan viniendo pensamientos relacionados con esa situación que he traído a la mente y me ha provocado esas sensaciones. Pero ahora los pensamientos sonreímos y volvemos a estar con esa sensación, con amabilidad, inspirando y expirando, porque no queremos añadir más leña al fuego. Solo queremos estar con esas sensaciones. Al igual que con los pensamientos, no somos nuestras sensaciones, somos los que estamos detrás, observando y sintiendo cómo emergen en nuestro cuerpo, para poderlas sentir, abrazar, querer y respirar en ellas. Incluso también podemos decir, ya estás aquí, estoy contigo, no pasa nada. Ablándate y ábrete a esas sensaciones para relacionarnos de manera diferente, para estar con ellas. Al igual que estamos con el niño pequeño cuando está llorando, le abrazamos, le besamos, estamos amablemente con el niño. Nosotros estamos amablemente con nuestras sensaciones desagradables. Quizá puedan ir cambiando o a lo mejor desapareciendo, pero no es lo que buscamos. Solo buscamos estar con ellas, sin juzgarlas. Ya estás aquí, no pasa nada, estoy contigo. También haciendo esta meditación es posible que nuestra mente divague y se vaya a pensamientos relacionados o no. No importa. Nosotros observamos y volvemos a estar con nuestras sensaciones. También puede ser que ya no sintamos nada, pues podemos volver a traer esa misma preocupación hasta volver a sentirlo, porque lo que estamos haciendo es abriendo un espacio para que esas sensaciones desagradables que acompañan a las emociones tengan cabida en nuestro ser, que nos demostremos a nosotros mismos que somos capaces de estar con ellas, que no necesitamos hacer otra cosa, huir, que no necesitamos negarlas, que podemos convivir con ellas. Estoy con la sensación, sintiéndola, abriéndome a ella, sabiendo que ya está aquí.
y respirando amablemente en esa sensación. Cuando estemos en casa, esta meditación tendríamos que estar intentando estar en ella hasta que no sintiéramos esas sensaciones o fueran muy leves. Ahora vamos a dejar de evocar, ya no estábamos evocando, vamos a dejar de sentir, o por lo menos de centrarnos en esas sensaciones, y volvemos a la respiración en el vientre, sintiendo cómo entra y sale el aire, recordando que no practicamos para sentirnos mejor, sino para sentir mejor las emociones. Y escuchamos la poesía, estando en la respiración todavía y con los ojos cerrados. Este ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana hay recién llegados, una alegría, una depresión, una mezquindad. Cierta percepción momentánea constituye un visitante inesperado. Acógeles a todos y atiéndeles a todos. Aunque se trate de una multitud de penas que arrasen violentamente todos los muebles de tu casa, aún así trátalos a todos con respeto. Puede que te estén aclarando el horizonte para un nuevo deleite. Da gracias por quien quiera que llegue, porque todos han sido enviados de Allende como guías. Y con esas palabras resonando en nuestro interior, hacemos 3 respiraciones lentas y profundas. Y cuando acabamos, abrimos los ojos y nos masajeamos la cabeza, el cuello, los hombros, las manos. ¿Qué tal? ¿Hemos podido traer alguna cosita pequeñita y sentirla? ¿Sí o no? Sí. Pues eso nos pasa todos los días y en todo momento casi. Y hemos podido estar con ella con serenidad, llevando el aire, abrazándola, o hemos estado incómodos, incómodas. Así. Yo digo que a mí la sensación desagradable me dura mientras tengo el pensamiento, pero en el momento que lo dejo se me va la... Vale. Porque será algo que te produce una sensación desagradable bastante pequeñita. Entonces, hay que empezar de poco a poco. Entonces, la próxima vez no es un pensamiento, es una situación en la que tienes que vivir, pues si es de relación, me dijo, no me dijo, fíjate, me sentí atacada, no sé qué, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo está bien que sea pequeñito, que lo hayas sentido, se te haya ido, pues has vuelto otra vez, lo has sentido, se te ha ido. Vale. ¿Hemos estado muy incómodos? Al contrario. ¿Sí? Bueno, pues esta hay que hacerla, igual que la otra, ¿vale? Mirar, he rellenado ya los 6, lo mandaré, ¿vale? Empezamos comiendo una fruta, tomando una infusión, la ducha, fregar los platos. Hoy era leer con atención y el próximo día caminar con atención. Yo propongo estos 6, pero podéis poner 6 momentos de atención plena al día,
que hagáis todos los días. Pondré esta foto ya rellena para que la tengáis. Quien quiera otra cosa, pues en su hojita pone lo que considere oportuno. Todo el verano hay que intentar hacerlo esto para que al final sea un hábito. Que cuando sea el momento de ducha sea un momento en el que esté sintiendo. Cuando esté leyendo sea un momento, a lo mejor no es todo el rato, pero si son pequeños momentos, ¿vale? Si yo me estoy duchando, se me va y tal, y solo ha sido un momento. Bueno, ha sido un momento. Estoy leyendo, se me va, pero ha sido un momento que he leído de eso que tú sientes, que estás leyendo con atención, que no quieres correr en la lectura, ¿no? Porque siempre vamos corriendo a todos los lados. Y esto es la rutina de la semana, que estaba dándoos una y la he cambiado un poco. Lo primero, todos los días hay que seguir haciendo 10 respiraciones. Podemos combinarla con las 20 respiraciones, que eso es cortito, ¿vale? Eso todos los días. Al mínimo 4 meditaciones a la semana. Y tenemos que hacer variadita: exploración, respiración, flujo del pensamiento, invitar a las emociones, según queramos o nos creamos que nos viene bien en cada momento. Si salgo a caminar, aunque sea un trocito, 5 minutos de paseo consciente, que no es otra cosa, no lo hemos practicado, pero no es otra cosa que caminar sintiendo cómo se mueve nuestro cuerpo y conectando con nuestra respiración y no dejarnos ir a los pensamientos, ¿vale? Lectura consciente, todos los días algo tenemos que leer, pues lo que sea consciente, y las 6 actividades. Este es el trabajo que en mi agenda, en mi planning, en mi libreta. Si no tenéis nada de eso, compraros una libreta bonita, una agenda bonita, que os anime a escribirlo, que lo situéis. Pues el lunes a las 5 que puedo, en la exploración del cuerpo. El martes no puedo, vale, no pasa nada. El miércoles, la respiración a las 10. Pero lo tenéis que planificar para que luego se convierta en una necesidad, ¿vale? Si no, se va el día, igual que se va sin hacer nada de esto, se va sin salir a caminar, se va sin hacer ese hobby que me gusta. ¿Por qué? Obligaciones, 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 obligaciones. Tenemos que planificarnos, ¿vale? ¿Sí? Vale. Y esto que os lo he dado, pues eso, no voy a retenerme más porque tenemos que acabar, y el vídeo es de 2 horas, pero vamos a escuchar 10 minutos que están en medio, que habla exactamente de esto que hemos hablado hoy. Como esto lo tenéis, son como 6 pensamientos que tenéis que tener interiorizados en vuestra mente, y lo tenéis que tener en esa libreta bonita, en esa agenda bonita, para de vez en cuando sacarlos, ¿vale? Libro Pan de limón con semillas de amapolas, que también está en película, os lo mandaré. Verano en diciembre, que creo que también os lo dije en este año, pero son 4 hermanas y todas diferentes y todas expresando emociones diferentes. Una la alegría, la otra el drama. Bueno, pues, ¿vale? Y vamos a ver esto, que son 10 minutos, pero de en medio. Y os la mandaré la de 2 horas, porque está muy bien. Lo que haces depende mira. mucho de cómo te sientes. A ver. Y cómo. Ahí. Y este aire humedecido y calentito, que la boca no hace, permite un mejor intercambio gaseoso. Ahí. Entonces, por eso es tan importante respirar por nariz. Es que también habla de respirar y de todo eso. Entonces os la mandaré entera. Espero que me deje en el WhatsApp. Hola, me llamo María Eugenia y la verdad es que no soy una persona que escuche mucho a su cuerpo. Nos has estado comentando que el cuerpo nos envía señales y me gustaría saber cómo cambiando nuestro cuerpo podemos cambiar nuestros sentimientos y si nos puedes poner algún ejemplo. Bueno,
ajustarse los cinturones. Arranco. ¿Lois? O como le he bajado si te antes acordás con la del música. principio, habíamos hablado que tu rendimiento depende mucho de lo que haces. Lo que haces depende mucho de cómo te sientes. Y cómo te sientes depende mucho de cómo piensas. Entonces, esto que habla vos de sentimientos o emociones, decimos en biología, están como en un sándwich. Está el pensamiento, el comportamiento y en el medio está la emoción. Entonces, ya les conté que si yo pienso de una manera u de otra, puedo impactar en cómo me siento, ¿no? Uy, cuánto falta, hace mucho calor, esto cuándo va a terminar, es muy larga la respuesta, etcétera. Se van a empezar a sentir incómodos. No pasó nada, solamente pensaron distinto. Pero como bien dice María Eugenia, el comportamiento, el cuerpo, también puede tener un impacto en cómo me siento, en mis emociones. El ejemplo más barato, digamos, a nivel de estudio científico que se ha hecho, es invitar a 100 personas a ver una comedia al cine. Se supone que es graciosa y es divertida. Y la mitad del público les dan un lápiz, ¿no?, a las 50 personas y les dicen, vos vas a ver esta comedia, toda la película, 1 hora y media, y te vas a poner el lápiz así. Como que vas a falsificar una sonrisa y vas a ver la película así. Es divertido porque después mis alumnos me mandan fotos de están en el trabajo, todos así, como falsificando la sonrisa. Y a los otros 50 también le dan un lápiz donde como que le hacen como una falsa tristeza, ¿no? Usted la boquita así. Cuando salen de ver la peli, les dan un papel y les dicen, del 1 al 10, ¿cuánto te divirtió esta película? Y es increíble, los del lápiz sonrisa ponen 9, 10 y los del lápiz tristeza ponen 3 y 4. Entonces, solo el hecho de estar 90 minutos cambiando tu cuerpo, tus gestos, en este caso de la cara, te impacta en cómo te sentís. Entonces, correcto. Cómo te moves en el día, en qué posiciones estás, ¿no? Va a tener un impacto, no es que va a cambiar tu vida para siempre, pero sí tiene mucho impacto cuando estás bajón, cuando estás mal, cuando estás incómoda. La apertura, la espalda derecha, ¿no?, el abrir, está más relacionado con sentirme un poco mejor. No resuelve tus problemas, pero por lo menos al sentirte un poco mejor, también puedes pensar con más claridad. Y el cerrarse, el quedarse en la cama, el tirar los hombros para abajo, ¿no?, el fruncir el ceño, todo, también va a generar una emoción. En biología llamamos emociones placenteras o displacenteras. Entonces, sí, claramente hay un impacto. Ahora, me hablabas del cuerpo da información, porque cuando el cerebro informa algo al cuerpo, a los órganos, a las vísceras, da una información, porque para eso están los nervios que van a dar información, el cuerpo le devuelve al cerebro 9 informaciones. Es decir, de cada autopista que viaja del cerebro al páncreas, o al intestino, o al pulmón, o al corazón, o a la piel, o a la sangre, vuelven 9 autopistas. O sea, hay mucha información que el cuerpo le está dando al cerebro segundo a segundo. Y esa información se llama en biología sentidos internos, interocepción. Y en un lenguaje informal lo conocemos como sensaciones. Uno tiene como sensaciones en el cuerpo. Alguno de ustedes seguro que puede percibir, sentir, no pensar, sentir el cuerpo de una manera más sutil. Otros logran sentir cosas pequeñas, ahora doy ejemplos. Y la mayoría, y me incluyo hace 3 años atrás, solo sentimos las cosas brutas, ¿no?, evidentes. Dolor de panza, contractura, me pica, ¿no? Eso es evidente. Después está lo pequeño, ¿no? ¿Cómo estoy respirando? ¿Qué estado de energía tengo? ¿No? ¿Qué está pasando con la digestión? Uno lo puede aprender a sentir y vamos a ver cómo. Y después está lo sutil. En lo sutil, esas sensaciones que es información que el cuerpo te está dando. Se llama, para algunos autores, inteligencia somática o inteligencia del cuerpo. A mí me gusta llamarlo inteligencia sensorial. Y cuando uno aprende a sentir las sutilezas del cuerpo, empieza a tomar mejores decisiones. Y empieza a generarse mayor bienestar. Porque son las famosas, en inglés, gut feelings. Cuando uno dice, no lo voy a llamar, voy a esperar. ¿Pero por qué? Tienes que llamarlo ahora. Hay que decidir. Hay algo, ¿no? Y uno se toca y dice, no, me parece que no es bueno llamarlo ahora. Pero ¿de dónde se te ocurrió esa idea? No lo sé. Ese es el cuerpo hablando. Y a diferencia de la mente, que como les conté, en los pensamientos de los deportistas y los nuestros, la mayoría del tiempo estamos exagerando y diciéndonos cosas que son inoportunas o negativas o catastróficas, el cuerpo no tiene la capacidad de mentirnos. Lo que el cuerpo dice, dice.
Después está en nosotros en tener la capacidad de escucharlo. Incluso el verbo sentir, que creo que viene del latín sentire, que en una época sentir era escuchar, ¿no? Solamente escuchar, después vinieron los otros sentidos. Entonces, mediante la meditación, lo que se observa es que una de las áreas que más se desarrolla aquellas personas que suelen meditar de manera habitual o rutinaria son estas áreas interoceptivas. Son las áreas que reciben la información del cuerpo para contribuir a la inteligencia racional, a la inteligencia social, a la inteligencia emocional, y se integra la inteligencia del cuerpo. Entonces nos conocemos mejor, estamos más integrados. En biología decimos, las redes se coactivan. Uno no toma solo decisiones racionales, o solo decisiones emocionales, o solo decisiones del cuerpo. Están todas juntas. Entonces, quizás en la escuela, o en la cultura, diría occidental, fortalecemos mucho esto, ¿no? La razón, el análisis, la lógica, el pensar, y no aprendemos en la escuela a sentir. Entonces, sí hay una relación directa entre el cuerpo y las emociones, como dijiste bien vos. Sí yo puedo modificar mi cuerpo para sentirme distinto, ¿no? Una son los gestos, la apertura, ¿no? Otra es el movimiento, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes les gusta bailar, la música, pero eso sería como lo evidente. A mí me gusta acá llevarlos al mundo de lo pequeño y lo sutil. Y la gente, cuando se entrena en esto, Djokovic lo hace desde 2011 y todos los deportistas de elite lo hacen, cuando se meditan para aprender a escuchar el cuerpo, me ha pasado con deportistas que me dijeron, no sé si hoy voy a entrenar. ¿Cómo? A las 8 hay entrenamiento. Hay algo que no, hoy me voy a quedar en casa. ¿No? Y no puedo explicarlo. Eso es escuchar el cuerpo. O al revés, hoy no voy a poner la pierna dura, hoy voy a ir más tranqui al entrenamiento. Hay algo que es que no se pueden describir porque es sentir, no son palabras. Y la gente más normal, no los deportistas de élite, lo primero que uno siente distinto en la vida, cuando uno se entrena en esto, se encuentra menos reactivo frente a situaciones que antes reaccionaba mucho. Y en general es la pareja, o el conviviente, o el jefe, o el colega del trabajo, que se da cuenta. ¿Qué pasa? ¿Estás gritando menos ahora? Ah, bueno, es que estoy meditando hace un año y estoy menos... ¿Para qué gritar? Si no me hace bien a vos, no me hace bien a mí, me enferma. ¿O qué pasa? Antes me contestaba de esta manera y ahora estás en silencio. Bueno, quiero pensarlo. Es como que en biología hablamos de reacción y respuesta. La reacción es un impulso, es más emocional y no siempre es malo, muchas veces puede ser muy bueno. Pero en este entrenamiento de los sentidos internos, uno empieza a descubrir, sin la lógica, que ciertas reacciones no van más. Esto no es bueno para mí, no es bueno para mi pareja, no es bueno para mis hijos, no es bueno para mi jefe, no es bueno para mi cliente, cada uno lo pone en el mundo que quiere. Y empieza a reaccionar menos. Y es muy gracioso que en la universidad donde enseño, mis alumnos tienen entre 28 y 55 años, o sea, gente parecida a nosotros. Y algunos, yo diría un 10-20%, hacen la tarea, los demás me mienten y no la hacen porque es una tarea larga, y realmente cambian y les pasan cosas. Y empiezan a notar diferencias, ¿quiénes? Las parejas de mis alumnos. Dicen, wow, no grita más, o está más tranquilo, o duerme mejor, o está yendo a buscar a los chicos al colegio, nunca los iba a buscar. ¿Qué está pasando? Y empiezan a sospechar. Siempre hay sospecha primero, ¿no? ¿Qué está pasando que está más tranquilo, no? No, mi amor, estoy trabajando en estar más tranquilo porque es bueno para todos. No, yo te conocí gritón. Yo quiero que grites, ¿no? No cambies, porque uno de los grandes riesgos de empezar a sentir lo que uno siente y a estar menos reactivo en la vida y a darse cuenta que el 99% de los desafíos, algunos le dicen problemas, que tenemos en el día a día, no son graves, no son urgentes, no son dramáticos. En general, 99% diría yo. Y cuando uno entrena la inteligencia del cuerpo, empieza a suceder eso. Stani, qué bueno tenerte acá. ¿Qué tal? Bueno, pues acabamos, que ya habían abierto ahí. Gracias por haber venido, por hacer las cositas y espero a la mayoría veros en septiembre por aquí, ¿vale? Pasar feliz verano.